Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca del cálculo de las reacciones de apoyo para el siguiente pórtico mostrado, el cual es un pórtico que tiene carga lateral uniformemente distribuida. En el punto A tenemos un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje Y y una reacción en el eje X. Y en el punto B tenemos un apoyo móvil que me genera una sola reacción en torno a su eje, en este caso en torno al eje Y. El pórtico tiene una longitud desde el punto A al punto B de 6 metros y una altura de 4 metros. Aquí tenemos una carga uniformemente distribuida de 10 kilogramos fuerza sobre metros. Lo primero que vamos a hacer para determinar o realizar el cálculo de las reacciones de apoyo es puntualizar la carga uniformemente distribuida, es decir, vamos a realizar la puntualización de la carga. Aquí yo tengo, apartando la carga, lo siguiente. Aquí tenemos una carga de 10 kilogramos fuerza sobre metros, la cual tiene una altura de 4 metros. Pero para que entiendan un poco, si esta carga yo la coloco así, imagínense que esta es esta carga, la cual tiene una longitud de 4 metros o una altura de 4 metros y un valor de 10 kilogramos fuerza sobre metros. 10 kilogramos fuerza sobre metros. Si tú te fijas, aquí yo tengo que la altura que tengo aquí es la base si la coloco en el eje X, y el valor de 10 kilogramos fuerza sobre metros es la altura. Entonces vamos a trabajar como si la carga estuviera en el eje X y no en el eje Y. Es decir, aquí este 4 que tengo será su base y este 10 kilogramos fuerza que tengo aquí será su altura, para que lo entiendan más fácil. Por lo tanto, si yo quiero puntualizar la carga uniformemente distribuida, lo que voy a hacer es a determinar el área de la figura mostrada, que en este caso es un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura, por lo tanto la base es 4 metros y la altura es 10 kilogramos fuerza sobre metros. Es decir, que la carga puntual será base por altura. En este caso, P es igual a 4 metros multiplicado por 10 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces tenemos que si trabajamos con las unidades, yo voy a tachar la unidad metro con metro y nos queda que la carga puntual es igual a 4 multiplicado por 10 kilogramos fuerza. 4 multiplicado por 10 kilogramos fuerza es igual a 40 kilogramos fuerza. Quiere decir que la carga puntual de la carga uniformemente distribuida es igual a 40 kilogramos fuerza. Y esta estará puntualizada en el centroide de un rectángulo. El centroide, como estamos tomando, como si fuera en el eje X, será el centroide en X. El centroide en X de un rectángulo es la base entre 2. Por lo tanto, entonces tenemos centroide en X es igual a la base entre 2. La base entre 2 es igual a 4 metros dividido entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, a una distancia de 2 metros estará colocada la carga puntualizada de 40 kilogramos fuerza. Entonces, una vez puntualizada la carga uniformemente distribuida, vamos a suponer, yo la estoy colocando aquí, 40 kilogramos fuerza a una distancia de 2 metros. Para determinar entonces las reacciones de apoyo, lo que vamos a hacer ahora es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una figura donde me muestran todas las cargas que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. En este caso, el diagrama de cuerpo libre tendrá la carga puntualizada de 40 kilogramos fuerza, la reacción en A del eje Y, la reacción en A del eje X y la reacción en B del eje Y. Es decir, el diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Este es el diagrama de cuerpo libre para el pórtico mostrado, el cual tiene la carga puntualizada de 40 kilogramos fuerza, la reacción en A del eje X, la reacción en A del eje Y y la reacción en B del eje Y. Si tú te fijas, como incógnita vamos a determinar RAX, RAY y RBY. Estas son las tres incógnitas que vamos a determinar.
Es decir, estas son las tres reacciones de apoyo. Entonces, para determinar las reacciones de apoyo, apartamos el diagrama de cuerpo libre y vamos a aplicar las tres ecuaciones de equilibrio. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y sumatoria de momento en un punto igual a 0. Para que entendamos mejor, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X para determinar R a X. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y para determinar R a Y. Y por último, vamos a aplicar sumatoria de momento en el punto A para determinar RBY. Vamos a comenzar aplicando sumatoria de momento en el punto A para determinar RBY. Entonces decimos sumatoria de momento en el punto A igual a 0. El sentido escogido es el sentido antihorario, es decir, que en función al punto A, todas las fuerzas que giren en sentido horario serán negativas y todas las fuerzas que giren en sentido antihorario serán positivas. En función al punto A, esta fuerza giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa. Y en función al punto A, esta reacción giraría así, por lo tanto es positiva. Recuerda que el momento es igual a fuerza por distancia perpendicular. El momento que genera esta fuerza en función al punto A será igual a la fuerza por la distancia que hay, es decir, 40 kilogramos fuerza multiplicado por 2 metros. En este caso será menos 40 kilogramos fuerza multiplicado por 2 metros. Y el momento que genera esta reacción será igual a la reacción por la distancia que hay desde la reacción al punto escogido, que es 6 metros. La reacción R a Y y la reacción R a X no generan momento ya que están en el punto escogido. Entonces aquí yo tengo menos 40 kilogramos fuerza multiplicado por 2 metros más RBY multiplicado por 6 metros igual a 0. Es decir, la sumatoria de momento me queda de la siguiente manera. Menos 40 kilogramos fuerza multiplicado por 2 metros más RBY multiplicado por 6 metros igual a 0. Si yo resuelvo aquí, menos 40 kilogramos fuerza multiplicado por 2 metros es igual a menos 80 kilogramos fuerza por metro más RBY multiplicado por 6 metros igual a 0. Como yo quiero despejar la incógnita o encontrar la incógnita RBY, yo voy a mover el negativo 80 kilogramos fuerza por metro a la derecha del signo de igual, y como aquí está negativo, cambia a ser positivo. Es decir, yo tengo ahora RBY multiplicado por 6 metros es igual a 80 kilogramos fuerza por metro. Y como yo quiero despejar la incógnita RBY, que está multiplicando por 6, lo que hago es que voy a dividir ambos lados entre 6. Entonces yo tengo RBY multiplicado por 6 dividido entre 6, lo tacho, y esto será igual a 80 kilogramos fuerza por metro dividido entre 6 metros. Si trabajamos con las unidades, yo puedo tachar la unidad metro con metro y nos queda como unidad kilogramos fuerza. Es decir, que el resultado de esta operación estará expresado en kilogramos fuerza. Entonces tenemos RBY igual a 80 kilogramos fuerza dividido entre 6. 80 kilogramos fuerza dividido entre 6 es igual a 13.33 kilogramos fuerza. Es decir, que el valor de la reacción RBY es igual a 13.33 kilogramos fuerza. Una vez determinada la reacción RBY, al aplicar sumatoria de momento en un punto, vamos a determinar R a Y. Para R a Y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. El sentido escogido es hacia arriba, es decir, que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Si tú te fijas, en este caso, en el eje Y, yo simplemente tengo las reacciones R a Y y RBY. Es decir, que en la sumatoria de fuerzas en el eje Y yo tendré R a Y más RBY igual a 0. Entonces, R a Y más RBY igual a 0. Si yo sustituyo el valor de RBY, que es igual a 13.33 kilogramos fuerza, yo tengo R a Y más 13.33 kilogramos fuerza igual a 0. Como yo quiero despejar la incógnita R a Y, yo voy a mover 13.33 kilogramos fuerza a la derecha del signo de igual, y como aquí está positivo, cambia a ser negativo. Es decir, que R a Y es igual a negativo 13.33 kilogramos fuerza. Y como está negativo, quiere decir que el sentido escogido es contrario,
ya esta reacción no está hacia arriba, sino que irá hacia abajo así, con un valor de 13.33 kilogramos fuerza. Ya aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X para determinar la reacción en el eje X del punto A. Entonces yo tengo que el sentido escogido es hacia la derecha, es decir que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y las fuerzas que van hacia la izquierda son negativas. En este caso no hay fuerzas que van hacia la izquierda. Entonces tenemos en la sumatoria de fuerzas en el eje X la reacción RAX más 40 kilogramos fuerza igual a 0. Es decir, RAX más 40 kilogramos fuerza igual a 0. Como yo quiero encontrar el valor de la reacción, yo voy a mover 40 kilogramos fuerza a la derecha del signo de igual, y como aquí está positivo, cambia a ser negativo. Es decir, RAX es igual a menos 40 kilogramos fuerza. Y como dio negativo, quiere decir que el sentido irá contrario. Ya no irá hacia la derecha, sino hacia la izquierda con un valor de 40 kilogramos fuerza. Entonces, yo tengo que el pórtico mostrado nos queda de la siguiente manera si le colocamos las reacciones, donde RAY es igual a 13.33 hacia abajo, RAX es igual a 40 kilogramos fuerza hacia la izquierda y RBY es igual a 13.33, en este caso hacia arriba. Estas son las reacciones de apoyo para el pórtico mostrado, el cual tiene una carga lateral distribuida, uniformemente distribuida, de 10 kilogramos fuerza sobre metros. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde determinamos las reacciones de apoyo para el pórtico mostrado. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.